Hola, nos encontramos de vuelta para hacer un nuevo ciclo de reflexiones sobre historia argentina, cuya idea es brindar una base general para luego profundizar, para que la persona que escucha pueda ir profundizando, trabajando sobre esa estructura de reflexiones que les voy dejando. Y en esta ocasión el título es un intento de periodización de la historia argentina. Un intento de periodización que es muy personal. Yo lo que quiero hacer es compartir lo que a mí me sirve o lo que creo que me sirve para enseñar, y con el fondo mental que yo utilizo para explicar las distintas partes de la historia argentina. Podemos decir que según este criterio, que es muy mío, muy personal, y quiero compartirlo con ustedes, la historia argentina institucional tendría, en la propuesta mía, 7 partes. Las enumero rápidamente para después ir explicándolas unas por una. Primera parte, 1776 a 1810, el virreinato. Segunda parte, 1810 a 1829, es una etapa a la que yo llamo gobiernos provisionales. Tercera parte, 1829 a 1852, predominio federal. Cuarta parte, 1853 a 1880, organización constitucional. Quinta parte, predominio de la revolución o predominio del unitarismo, la república conservadora, que sería la generación del 80, de 1880 a 1916. Sexta parte, la Argentina de los golpes de Estado, 1916 a 1983. Y por último, la séptima parte, la Argentina en democracia, 1983 a 2021. Después, por supuesto, cada uno puede hacer stop, retroceder, anotar, comparar con otros textos, con otros libros, con otras periodizaciones, y hacer su propia periodización. ¿Por qué no? Esto es simplemente la propuesta de lo que creo que a mí me funciona. Digo creo porque una cosa es lo que yo me siento cómodo de decir y otra cosa es lo que ustedes pueden llegar a entender sobre mis clases. Bueno, la primera parte creo que es la más sencilla. 1776 a 1810 es el génesis del Estado argentino, es el virreinato del Río de la Plata. El último de los virreinatos en ser creado e institucionalizado, y el primero en realizar una revolución exitosa en contra de las autoridades españolas. Podemos decir que muchos de nuestra organización, como pueden ser las provincias, las regiones de nuestra patria, ya estaban dadas a partir de la conquista española y se establecieron definitivamente durante el virreinato. Al respecto ya he dejado otro video que pueden consultar y pueden profundizar para que no se haga excesivamente largo este video, que en realidad es solamente una expresión de un listado nada más. Bueno, la segunda parte, 1810 a 1829. También hago alusión a un video que ustedes pueden ver sobre estos primeros gobiernos provisionales. Yo los llamo gobiernos provisionales, pero porque no estaban establecidos, o sea, estaban fuera de una ley previa, como ocurre siempre que hay una revolución o hay una emancipación, o sea, no se gobernó como se pudo en una circunstancia de guerra que era a la vez guerra de independencia y guerra civil, porque si nosotros empezamos a profundizar en la historia de la emancipación americana, vemos que no fue tan popular como los mitos fundacionales nos hacen creer. Ya hemos hablado también alguna vez de los mitos fundacionales, ¿no? Sobre historias que son ciertas, pero que están presentadas a modo de cuento, como para darle un origen a cada una de las patrias que ocupan los mortales de todo el mundo, ¿no es cierto? Que no son una mentira, pero es un relato tal vez un poquito fantasioso de cómo nacen las naciones. Y uno de esos mitos fundacionales es la gran popularidad del movimiento independentista. ¿Fue popular? Sí lo fue. Si no hubiera sido popular, no hubieran podido levantarse los ejércitos independentistas. Pero no fue
tan plenamente popular como nos hacen creer los actos de la escuela primaria. ¿eh? Con la alumna, la mejor alumna, parada frente a los compañeritos diciendo: el 25 de mayo de 1810 nació para la patria una nueva libertad, y todos los chicos de atrás: libertad, 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 ¿no? Entonces tenemos toda una imagen de una patria americana oprimida, con cadenas y látigos por el opresor español, y con una ansia de libertad, y todos quieren ser libres, seamos libres, lo único que falta es el grito freedom de Mel Gibson en Corazón Valiente, ¿no es cierto? Bueno, ahí tiene Mel Gibson hace un genial uso de los mitos fundacionales, cuando termina la película y seguramente todos habrán visto Corazón Valiente, lo están torturando y lo están por matar, y antes de que lo maten o sigan con la tortura y empiece a pasar vergüenza por los gritos de dolor, nuestro héroe o el héroe de la película grita libertad, entonces al nombre mágico de libertad toda Escocia se levanta en contra del invasor inglés. Pero la misma película nos cuenta las miserias de los nobles ingleses, que algunos pactaban con el enemigo para conservar sus posesiones más cómodamente. Entonces, bueno, vemos que ese movimiento independentista escocés era popular, pero no tanto. Cuando se han hecho votaciones para que Escocia se separe de Gran Bretaña, vemos que han obtenido muchos votos, que la idea de ser independientes de Reino Unido es bastante popular en Escocia, pero ha perdido. Eso quiere decir que no todos los escoceses están a favor de salir de la soberanía del Imperio Británico, ¿sí? Entonces, los mitos fundacionales nos sirven un poco para cargar las tintas sobre algún aspecto que es real y poder explicarnos de un modo casi infantil el origen de nuestra nación. Bueno, en esa guerra civil, guerra de independencia y a la vez guerra civil, no había otra manera de gobernarnos que gobiernos provisionales, con sus claros oscuros, con sus luces, sus sombras, sus aciertos, sus fracasos. No sabían bien cómo iban a gobernarse, y fueron forzados por las circunstancias. Eso también lo hemos explicado, ¿no es cierto? Como España, a causa de las guerras napoleónicas, primero la aparición de la Revolución Francesa, luego el Corso Petizo, Napoleón, las guerras napoleónicas, esa lucha de gigantes entre Inglaterra y Francia, y luego entre Rusia, y la pobrecita España en medio de todo ese caos termina triturada y se precipita una revolución cuya semilla ya estaba en nuestro país, pero que fue obligada a germinar demasiado rápido. Por lo menos esa es la opinión que yo tengo, y ese es el tono con el cual yo doy mis clases de historia argentina. Puedo estar equivocado o no, pero estoy convencido de lo que digo y lo comparto con mis alumnos. Bueno, después viene la etapa de 1818 a 1829. Yo la divido como en dos grupitos, ¿no es cierto? Una que va de 1810 a 1818, que es la época de la guerra en sí. Sabemos que la guerra de independencia termina definitivamente con la batalla de Ayacucho en 1824 en el Alto Perú. Ahí termina la amenaza española de volver por sus fueros el rey con toda la autoridad, los virreyes y demás, y obviamente la aniquilación a sangre y fuego de la revolución. Ahí sí se terminan todos los peligros. De hecho, San Martín tenía una visión mucho más amplia de la independencia. No buscaba solamente la independencia de Argentina, sino de la patria grande hispanoamericana, al igual que Bolívar. Ideas a las cuales obviamente los ingleses se opusieron. Ellos querían la independencia de Hispanoamérica, pero fragmentada en la mayor cantidad de republiquetas americanas posible, o republiquetas bananeras posible, para que fuera más fácil de dominar. En cambio, San Martín, que tenía una visión más estratégica, decía: no, si nos vamos a independizar de España, lo mismo Bolívar, nos conviene independizarnos, pero como un bloque panamericano, o hispanoamericano. Por eso también le señalaba la importancia de la hispanidad como sentimiento unitivo
de nuestras jóvenes naciones latinoamericanas o hispanoamericanas. Pero en Argentina la amenaza española ya no se siente a partir de 1818. Todavía está latente en el Alto Perú, pero ya no se siente acá. Entonces como que nos desentendemos de la guerra de independencia, prácticamente en la práctica nos desentendemos y empiezan a perfilarse cómo nos vamos a empezar a gobernar desde ese momento. Y aparecen dos partidos con dos propuestas totalmente diferentes de gobierno. El partido de la tradición, que son los federales, y el partido de la revolución, que son los liberales o unitarios. Y los dos tienen más o menos el mismo peso. Unos por su dominio en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y otros por su dominio en el campo. Y bueno, y tiene que haber una lucha porque son grupos totalmente diferentes. De ahí, cuando se habla de las grietas en Argentina, bueno, ya las grietas existen desde los unitarios y federales. ¿Y por qué existen las grietas? Porque a veces hay sistemas o propuestas políticas que son diametralmente opuestas. Cuando una propuesta política es diametralmente opuesta, son agua y aceite, se pueden mezclar pero no integrar. Yo agarro agua y aceite y en una botella y lo agito y se van a mezclar, pero después van a tender nuevamente a separarse por un lado y por el otro. Lo mismo porque son sustancias diferentes, completamente diferentes. Lo mismo pasa con unitarios y federales. Si unos están, por ejemplo, en economía, a favor del libre cambio y otros están a favor del proteccionismo económico, no puede ahí haber un acuerdo de partes. Pongámonos de acuerdo, busquemos un consenso. Si yo digo A y vos decís B, y sí o sí es A, y sí o sí es B, o peor, A y Z, ni siquiera A y B, sino A y Z, ¿cómo se va a llegar a un acuerdo? Uno de los dos tiene que prevalecer. Eso lo dice San Martín. San Martín, en varias cartas a O'Higgins, a Guido, él le deja varias cartas en las cuales manifiesta que en Argentina hay dos partidos y uno de los dos tiene que prevalecer. Y tiene que prevalecer por la fuerza militar. ¿Por qué? Y porque no hay antecedentes legales, no hay una manera de decir, bueno, vamos a hacer que triunfe el imperio de la ley. ¿Qué imperio de la ley si no hay? Si la derogamos, cuando derogamos la autoridad española, derogamos el imperio de la ley. Entonces, una autoridad militar va a tener que venir y va a tener que imponer uno de los dos. Y la gente lo va a tener que aceptar como el abogado. Dice, cuando el abogado está a punto de morir, se agarra de cualquier cosa con tal de salvarse. Y él era consciente de eso, y era consciente que algunos lo buscaban para ser ese militar, esa personalidad fuerte que unificara al país. Y él estaba de acuerdo con que alguien tenía que unificar el país para un lado o para el otro, pero no estaba dispuesto moralmente a pagar el precio de tener que cargar en su conciencia con sangre derramada. O sea, va a hacer falta una autoridad militar que se apoye en uno de los dos bandos, que luche contra el otro bando, que lo derrote y lo derrote de manera completa. No dice necesariamente que los aniquilen, que los hagan desaparecer, pero lo tiene que derrotar y esa propuesta tiene que triunfar. No se decanta en sus cartas oficialmente ni por los unitarios ni por los federales. Aunque debo decir que cuando él se carteaba siempre más con los federales que con los unitarios. El general Guido, que fue uno de sus lugartenientes en el ejército de los Andes y que luego fue su confidente por carta, durante muchos años era secretario de Rosas, por ejemplo. San Martín le regaló su sable a Rosas y le ofreció su servicio militar, no contra nuestros paisanos en una guerra civil, sino contra los ingleses y los franceses en tiempos de la invasión anglo-francesa en 1845. Entonces, él, si bien oficialmente no se decanta por ninguno de los dos bandos, siempre mostró amistad con el partido federal. Y hay un viejo dicho que dice, el amigo de mi amigo es mi amigo. ¿Sí? Entonces San Martín siempre mostró más favoritismo por los federales que por los unitarios. Aunque de todas maneras él decía, bueno, más allá de que esté uno, que esté otro, tiene que ganar uno, porque si no, no puede prevalecer el país. En una de estas cartas a Guido, le saco un pequeño extracto, perdónenme si perdemos un poquito de tiempo, dice, partiendo del principio de que es absolutamente necesario
que desaparezca uno de los partidos contendientes por ser incompatible la presencia de ambos con la tranquilidad pública. Se lo repito para que vean la visión de San Martín al respecto. Partiendo del principio de que es absolutamente necesario que desaparezca uno de los partidos contendientes por ser incompatible la presencia de ambos con la tranquilidad pública. Pero después dice, para eso va a haber que derramar sangre. Y yo tengo la libertad de elegir formar parte de ese movimiento o no. Y elijo no participar, porque no quiero mancharme de sangre de hermanos, ¿eh? Pero sabía que esa era la solución. Por eso creo yo que siempre en sus cartas favoreció más la obra de Rosas que la de los unitarios, ¿sí? Y al respecto, también un detalle importante, cuenta el padre Castellani el origen, en uno de sus textos periodísticos, el origen de la palabra inmundos que utilizaban los federales para hablar de los unitarios. Decían, los salvajes inmundos unitarios, ¿eh? ¿Y por qué? Porque en aquella época, para los españoles, para la gente de herencia española, la palabra inmundo era aquel que entregaba su honor por plata. Ese era un inmundo. La persona inmunda era la persona que entregaba su honor por plata. Y justamente los unitarios, por dinero y por apoyo militar extranjero, entregaban o estaban dispuestos a entregar gran parte de nuestra soberanía a los ingleses. Cuando los unitarios veían que no podían ganarle al Partido Federal, no tenían ningún problema en aliarse con los extranjeros y aceptar dinero de ellos para combatir contra los federales. Entonces para la gente de origen hispano era una inmundicia. Era una persona inmunda la que hacía eso. Bueno, eso porque a veces ustedes van a escuchar esas palabras, mueran los salvajes unitarios, mueran los salvajes federales, los unitarios eran los federales, pero los federales tenían eso, además de que mueran los salvajes unitarios, decían los salvajes inmundos unitarios. ¿Por qué? Porque son salvajes, pero peor que salvajes, son inmundos, manchan su honor con plata ajena, plata extranjera y traicionan a la patria. Y bueno, ¿y San Martín con quién podía llegar a estar? Piensen, podía estar con uno o podía estar con otro. ¿Con qué partido hubiese podido elegir estar? Nunca lo dijo directamente, ¿sí? Pero en forma indirecta, sus cartas a Guido, sus cartas a O'Higgins, el sable, nos muestran claramente que el corazoncito, por lo menos en mi humilde opinión, estaba siempre más a favor del federalismo. Y si él era el padre de la patria, yo también estoy a favor del federalismo, por temor reverencial, por respeto reverencial a nuestros padres, ¿no? A los padres de la patria. Patria viene de patres, padres, ¿no? Ustedes hagan como les parezca o como crean conveniente. Bueno, y viene una tercera parte que es el predominio federal. Por un tiempo el país funcionó con un gobernante fuerte, un militar fuerte. San Martín dice al respecto, al efecto se trata de encontrar un salvador que, reuniendo el prestigio de la victoria al concepto de las demás provincias y más que todo un brazo vigoroso, salve a la patria de los males que le amenazan. Bueno, para mí claramente San Martín, cuando vio a Rosas aparecer en la escena política, lo identificó como ese personaje vigoroso que podía dirigir el país. Y bueno, el país funcionó con el predominio federal desde 1829 a 1852 y con una organización constitucional informal. Es cierto que en la Argentina no había constitución, pero sí estaba el Pacto Federal, que funcionaba de un modo informal a modo de una constitución. Era una constitución a grandes rasgos, dicen los constitucionalistas. Y de hecho, ya también lo hemos mencionado en algún video anterior, en la constitución está mencionado los pactos preexistentes, en particular el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, por el cual Rosas era el representante ante el exterior de la Argentina y en defensa de la soberanía, pero cada provincia tenía su propio gobierno federal, en relación al gobierno propio, unidos todos a un destino común que era la República Argentina. Y se opuso a una
constitución orgánica. A eso se opuso una constitución orgánica, que es la propuesta de los unitarios y de algunos federales que se unieron a los unitarios, como fue Urquiza. Y crearon una especie de mixtura, de mezcla, que se llama la Constitución Federo-Unitaria de 1853, más unitaria que federal en la práctica, más federal que unitaria en los enunciados. Ustedes miran la Constitución y en los enunciados nuestra patria es un país federal. Pero si ustedes empiezan a estudiar los artículos de la Constitución original antes de las reformas, vamos a ver que la propuesta de la Constitución Nacional del 53 es claramente más unitaria que federal. Pero bueno, de esa mixtura tenía también, como dice San Martín, que triunfar uno de los dos grupos. Como fue federo-unitaria, hubo problemas. Y esos problemas se decantaron en una lucha, hasta que uno de los dos bandos ganó definitivamente. El bando que gana definitivamente es el bando liberal, con los presidentes liberales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. En este periodo hay 5 presidentes: Urquiza y Derqui, federo-unitarios, y después presidentes liberales unitarios directamente, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que a sangre y fuego impusieron el Partido Liberal y la República Conservadora, que es la que da título al siguiente grupo: Generación del 80, predominio de la Revolución Unitaria, 1880-1916. Seguimos luego al respecto también hay un video sobre la generación del 80, la matriz económica extractiva agrícola-ganadera, el libre cambio, bueno, ciertos efectos como el endeudamiento externo, esa especie de colonialismo intelectual y de deuda externa que siempre tuvieron los gobiernos liberales argentinos, y sobre todo el fraude electoral, que si bien hacía que estos gobiernos eran formalmente constitucionales, tenían una ilegitimidad de origen que no podía ser salvada. ¿Por qué? Porque termina debilitando toda la legalidad. Por más que un presidente se comprometa a ser un señor presidente del primer día hasta el último de su presidencia, respetando la ley y todo, si llegó por fraude, ya tiene ilegitimidad de origen. Todo lo que haga queda desautorizado, porque ya el árbol malo no da frutos buenos, dice el dicho, ¿no? Y si alguien llega al poder por fuera de la ley establecida, nos guste o no esa ley establecida, y dice defender esa ley, pero la ataca desde el vamos con el fraude, y bueno, estamos todos locos, no puede funcionar bien, ¿sí? Y por eso tuvo todos esos claroscuros que tuvo, que lo pueden profundizar en el video mío y estudiando, ¿no es cierto? Luego viene para mí, el primer gobierno verdaderamente constitucional con todas las letras de Argentina, que es el gobierno de Irigoyen, don Hipólito Yrigoyen. Y tenemos 3 gobiernos que son plenamente constitucionales gracias a la ley electoral hecha por un unitario que llegó por fraude, por un liberal que llegó por fraude, y que sin embargo tuvo la nobleza de hacer una ley para que la Constitución funcionara realmente sin el fraude electoral, que fue Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, no Luis, su padre, que también fue presidente argentino, Roque Sáenz Peña, con la ley electoral de 1912, que en rasgos generales es la que nos rige hoy para nuestras elecciones, por lo menos en su base primigenia. Pero de todas maneras, estos gobiernos fueron ensombrecidos por los golpes de Estado. Entonces había un momento de gobierno democrático pleno, luego golpe de Estado, luego democracia restringida, luego golpe de Estado, luego democracia restringida, y así, uno y otro, salvo en los tiempos de los 3 gobiernos radicales, Irigoyen, Torcuato del cual Irigoyen, y los gobiernos de Perón, Perón de primer gobierno, no Perón que grandeza, sino Perón primer gobierno y Perón segundo gobierno, que fue cortado por el golpe de Estado del 55, sobre los cuales mucha gente está a favor y mucha gente está en contra. Ya sobre eso en otro momento podemos hablar y profundizar, pero lo cierto es que él estaba de presidente y un golpe de Estado lo saca.
independientemente que nos caiga simpático o no, es una Argentina de los golpes de Estado, que se mantiene así, con sus dimes y diretes, su avance y retroceso, sus gobiernos democráticos restringidos y sus golpes de Estado una y otra vez, hasta 1983, que finaliza el último y más sangriento de los golpes militares, el golpe del 76, y empieza la séptima parte, que es la que estamos escribiendo todos en este momento, en mayor o menor medida, la Argentina en democracia, 1983-2021. Bueno, esta periodización espero que les pueda ser útil, esa es la única razón de darla, y querer compartir lo que a uno le ha servido o le parece que le ha servido. Gracias por su paciencia y nos encontramos otra vez en alguna nueva reflexión. Hasta luego.